Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como siempre, ya sabéis que yo espero que estéis de todo corazón muy bien. Hoy es un gran día. Afrontamos la última clase del tema 2, que como ya habréis sabido, o mejor, habéis sufrido, hemos dedicado al problema del conocimiento. A lo largo de estas sesiones hemos visto cómo este problema ha ido reformulándose en diferentes momentos históricos bajo diferentes paradigmas filosóficos. En la antigüedad se trataba de encajar una verdad constante en un mundo sometido a constante cambio. En la Edad Media, bajo el paradigma teológico, se intentó conocer a Dios, intentando equilibrar esa difícil relación entre la fe y la razón. En la modernidad, y bajo el paradigma de la conciencia, se buscó cuáles serían esos rasgos que toda conciencia debería compartir, que eran esos rasgos que teníamos nosotros en común para conocer la realidad. Y ya en la sesión anterior vimos cómo Nietzsche llevaba a cabo una crítica a esta idea de una única verdad y una conciencia única capaz de ponernos a todos de acuerdo. Pues bien, en la sesión de hoy nos ocuparemos de ver cómo se aborda el problema del conocimiento en el siglo XX. Para ello, nos dedicaremos a analizar las ideas principales de una corriente filosófica fundamental del paradigma lingüístico. Hablamos de la hermenéutica. Esta corriente nos servirá para ver que a partir del siglo XX se entiende que el conocimiento, más que provenir de determinados rasgos que poseemos todos en nuestras conciencias, proviene del lenguaje. Sí, de nuestra capacidad para movernos y orientarnos en el mundo gracias a los nombres que nosotros les ponemos a las cosas. Veremos, en definitiva, que la hermenéutica supone una reformulación o una actualización de esa idea del poder del diálogo que defendió Sócrates en la antigüedad. Así pues, veámoslo. Hablemos de la hermenéutica. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Bien, para empezar a hablar de la hermenéutica, puede ser interesante, como de costumbre, acudir a la etimología. El término hermenéutica hace referencia a la divinidad del Olimpo griego Hermes. Hermes era el encargado de transmitir los mensajes que unos dioses enviaban a otros. De hecho, es este. Si os habéis fijado, lleva unas zapatillas con alas, porque a la hora de enviar, de transmitir ese mensaje, debía ser rápido. Esta representación de Hermes como alguien que transmite el mensaje divino es lo que llevó a la hermenéutica, en sus inicios, a entenderse como una interpretación del mensaje de las Sagradas Escrituras. La hermenéutica no era ni más ni menos que la interpretación, que la comprensión de la palabra de Dios. Se trataba, a través de la hermenéutica, de dilucidar qué quería decir Dios en determinado fragmento. Como veis, seguimos moviéndonos dentro del problema del conocimiento. La pregunta es, ¿cómo es posible conocer la verdad? Pero bien, hemos dicho que en esta clase íbamos a ocuparnos del problema del conocimiento en el siglo XX. Aquí, como veréis, ya no se trata de interpretar las Sagradas Escrituras, pues el problema del conocimiento se va a transformar profundamente. ¿Y por qué? Para responder a esta pregunta tendremos que hablar de lo que se denomina el giro lingüístico. ¿Recordáis cuando en las últimas clases hablamos, al referirnos al paradigma de la conciencia, a esa idea de que dentro de toda conciencia había determinados elementos que nos permitirían ponernos a todos de acuerdo? Tanto los sentidos como la razón se entendían como elementos de la conciencia que permitían a los seres humanos ponerse de acuerdo sobre el mundo en el que vivían. Esto, en términos kantianos, se denominó intersubjetividad. Pero, claro, ya vimos que Nietzsche llamó la atención sobre esto y de hecho fue bastante crítico con esta idea de una conciencia capaz de ponernos de acuerdo a todos. Ya vimos que su crítica a la concepción tradicional del conocimiento consistía en decir que eso que hemos llamado tradicionalmente conocimiento no es ni más ni menos que una serie de nombres que hemos puesto a las cosas, pero que en última instancia son ficción, no son verdad. Pues bien,
Este giro lingüístico que caracteriza a la filosofía en el siglo XX sigue en esta idea que inauguró la crítica nietzscheana a la concepción tradicional del conocimiento. O por decirlo de una manera sencilla, sí, es cierto que todos los seres humanos poseemos 5 sentidos y un cerebro. Poseemos sentidos y razón, sensibilidad y entendimiento, como decía Kant. Pero el giro lingüístico reflexionará sobre lo siguiente. No solo conocemos el mundo a través de nuestra conciencia, más bien el mundo viene a ser algo que otros nos enseñan a través del lenguaje. Gracias al lenguaje podemos saber que, por ejemplo, esto es un libro, que a esto se le llama amarillo y que lo que contiene dentro se llama relatos. Por cierto, sí, he escrito un libro de relatos. Ya os lo enseñaré en clase. Pero volvamos a lo que íbamos. El giro lingüístico analiza cómo las cosas que se nos aparecen a la conciencia siempre se nos aparecen filtradas por lo que ya sabemos de ella, por lo que se nos ha transmitido de ellas a través del lenguaje. O por decirlo de otra manera, las cosas se nos presentan a la conciencia siempre ligadas a un nombre, a un determinado significado. Antes de que podamos pensar sobre las cosas, solemos conocerlas porque nos explican qué son, cómo se llaman. Solo cuando entendemos su significado es posible que nuestra conciencia se ponga a pensar sobre ellas. Esta importancia del lenguaje, que sería algo que se da antes de que las cosas se nos presenten a nuestra conciencia, es lo que nos permitiría, por ejemplo, explicar que, aunque todos tengamos 5 sentidos y un cerebro, no todo el mundo percibe el mundo de la misma manera. No todos tenemos la misma comprensión de la verdad. ¿Se entiende? El paradigma de la conciencia daba prioridad a la conciencia, valga la redundancia. Pero el paradigma lingüístico, y esta es la idea fundamental del giro lingüístico, se centrará en analizar cómo todo lo que viene a nuestra conciencia viene siempre ligado a un significado que nosotros podemos aprender no solo a través de la conciencia, sino a través del lenguaje que nos es transmitido en nuestra relación con otros. Con esto podemos formular la primera idea importante de esta clase, y es que frente a la concepción tradicional del conocimiento, que entiende que conocer algo es captar la verdad, como si la verdad es algo que estuviera ahí y que la mente pudiera captar, la corriente filosófica llamada hermenéutica se centrará en la interpretación, no tanto en conocer las cosas, sino en comprenderlas, interpretarlas. En este sentido, el conocimiento no se entiende como una captación sin más, sino como un proceso, algo que se hace a través del lenguaje. ¿Y cómo se produce este proceso en el que consiste conocer? Pues para responder a esta pregunta diremos que la hermenéutica quiere dejar de pensar en el conocimiento en términos de una división o una separación entre el sujeto y el objeto. Esto caracterizó a la concepción tradicional del conocimiento, que entendió que conocer algo es que un sujeto con una conciencia captara algo que estaba ahí, que de repente se presentaba a la conciencia, el objeto. En este sentido, se entendía que conocer algo consistía en ser capaz de captar esa serie de rasgos comunes, esas esencias que definían al objeto, que lo hacían ser lo que era. Pero esto, desde la perspectiva del giro lingüístico, no es exactamente así. Pues la idea de la que parte la hermenéutica es que el ser humano se encuentra ya siempre en el mundo. Es decir, uno o una tiene relación con las cosas que le rodean. Esta idea de separar el sujeto y el objeto nos lleva a pensar en algo así como que de repente a uno se le aparece algo ante la conciencia sin que lo haya visto antes. Pero la hermenéutica dirá que esto no es exactamente así, que el sujeto y objeto no son dos cosas que están separadas, sino que están más juntas de lo que la tradición filosófica ha creído. Volvamos al libro. El libro no es algo que un día, de repente y sin más, se nos planta ante la conciencia. A través del lenguaje se nos ha enseñado que existe un objeto que se llama libro. A través del lenguaje se nos ha explicado para qué sirve, cómo es y qué función tiene en el conjunto de nuestra sociedad. Como veis, es a través del lenguaje primero, no a través de la conciencia, cómo nosotros empezamos a comprender qué son las cosas.
Por decirlo de una manera que quizá os resulte más sencilla, diremos que la hermenéutica sostiene la idea de que nosotros venimos a un mundo que siempre está ya interpretado. Cuando nosotros nacemos en un mundo donde otros seres humanos ya han ofrecido una explicación de las cosas, han dado un determinado significado a ciertos objetos. Esta idea es a la que la hermenéutica denominará el círculo hermenéutico. Esta idea de un círculo hermenéutico pretende explicar por qué interpretar algo tiene siempre algo así como una forma circular. Veámoslo. Yo vengo al mundo. Este mundo está interpretado, es decir, las cosas tienen un determinado significado. Yo tengo que comprender esa interpretación, es decir, yo tengo que comprender el significado que se le da a determinadas cosas. Es así como yo me oriento en este mundo, porque sé el significado que le dan otros. Ahora bien, también yo realizo mi propia interpretación. Intento comprender qué significa para mí vivir en este mundo interpretado. Estoy elaborando una interpretación sobre la interpretación previa, esa interpretación que había antes de que yo llegara. Pues bien, en el futuro, las futuras generaciones que vengan también tendrán que interpretar cuál es su mundo, y para eso se servirán de la interpretación que he hecho yo. De manera que siempre estamos interpretando, comprendiendo el mundo a partir del modo en que lo ha comprendido la generación anterior. Y esta es la idea a la que me he referido antes como el círculo hermenéutico. A partir de esta idea podemos ver que la verdad, que el conocimiento, se plantea de una forma bastante diferente. Pues vemos que ya no se trata de captar la esencia de las cosas, sino que por el contrario, el conocimiento es una búsqueda, un proceso constante al que nunca se acaba de llegar definitivamente. A partir de esta comprensión del conocimiento como, digamos, una rueda de interpretaciones, una sucesión infinita de interpretaciones, llegamos a la segunda idea importante de la clase, y es que la hermenéutica llevará a cabo una reivindicación del prejuicio. Como sabéis, un prejuicio es una idea que tenemos sobre algo antes de poseer sobre ella algún tipo de conocimiento. Pues bien, para la hermenéutica, partiendo de esta idea del círculo hermenéutico, tener prejuicios es algo que ni más ni menos es inevitable. Como hemos dicho antes, otros nos enseñan qué es el mundo a través del lenguaje. Nos dicen el nombre y el papel que tienen las cosas en este mundo antes de que nosotros podamos reflexionar propiamente sobre ellas. Y por lo tanto, cuando somos capaces de pensar por nosotros mismos, cuando podemos llevar a cabo una interpretación personal, reflexiva sobre el mundo en el que vivimos, ya estamos teniendo algún tipo de ideas sobre ellas. Es decir, que la hermenéutica, que nos concibe como un animal dotado de lenguaje, entiende que es inevitable tener prejuicios. Es decir, que tenemos un determinado tipo de ideas sobre las cosas antes de que podamos pensar sobre ellas. Pero, ¿qué tipo de prejuicios? ¿De qué estamos hablando? Bueno, intentemos ver esto del círculo hermenéutico y los prejuicios con un ejemplo. Comparad vuestra visión del mundo con la que puede tener un miembro de la tribu de los bosquimanos. Sé que es un caso bastante extremo, pero sirve bastante bien para ilustrar cómo concebimos el mundo, cómo aprendemos qué es el mundo a través del lenguaje. Cuando llevamos a cabo esta comparación, vemos que a cada uno de nosotros, a nosotros o a los bosquimanos, el mundo en el que viven se les ha abierto a través del lenguaje, de lo que su tribu o nuestra cultura nos ha explicado a través del lenguaje qué son las cosas. En este sentido, en tanto que poseemos lenguajes distintos, se nos ha educado en culturas distintas, de algún modo podemos decir que vivimos en mundos distintos. Cada uno tiene su propio mundo, sus propias gafas con las que ver la realidad. Pero atención, esta es la idea importante del giro lingüístico. Y es que si en Kant decíamos que nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento, que eran comunes a todos los seres humanos, eran nuestras gafas, ahora no es la conciencia, sino nuestro lenguaje, ese lenguaje que se transmite a partir de una cultura, la que constituye nuestras gafas para ver el mundo.
Es decir, no solo vemos el mundo con la conciencia, sino que previamente entendemos qué es el mundo a partir del lenguaje. Con ello, llegaríamos a una tercera idea importante del pensamiento hermenéutico. La idea de que comprender el mundo, interpretarlo, supone siempre estar inmerso en algún tipo de diálogo con la tradición. Sí, la tradición es ni más ni menos que esa historia que nos precede, y por lo tanto, eso que nos hace ver el mundo tal y como lo vemos. Pensemos en nosotros mismos como ejemplo. Si actualmente poseemos una mentalidad científica, ello se debe a que vivimos en una tradición que en determinado momento llevó a cabo lo que se llama la revolución científica. Esta revolución, a su vez, puede remontarse a una tradición que arrancaría con los filósofos presocráticos. ¿Recordáis? Ellos son los que iniciaron esa mirada científica del mundo con el paso del mito al logos. Como veis, comprender cuál es nuestra situación en el presente consiste de alguna manera en comprender nuestra tradición. Pero claro, si uno aprende la tradición, si uno estudia algo, es para aportar, ¿no? Pues sí, la tradición constituiría nuestro pasado y sirve ni más ni menos que para comprender nuestro presente, para ser capaces de orientarnos en nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. En esto consiste la idea de la hermenéutica de entender el conocimiento como un diálogo con nuestra tradición. Conocer algo significa conocerse a uno mismo, comprenderse a uno mismo dentro de una tradición para ver hacia dónde va. Esta es, pues, la idea importante. Para la hermenéutica, el conocimiento no consiste en la captación de las esencias de las cosas, en esas verdades eternas. Tampoco consiste en un conocimiento sobre Dios. Y por supuesto, como hemos visto, no consiste en buscar qué es lo que tenemos todos en común en nuestras conciencias. Por el contrario, la hermenéutica entiende que nuestra visión del mundo está condicionada por nuestra tradición. El lenguaje, esa visión del mundo que se transmite por la tradición, hace que tengamos ya siempre algún tipo de comprensión del mundo. El lenguaje serían esas gafas con las que vemos la realidad. Pero con esa tradición, nosotros tenemos algún tipo de diálogo. Es decir, intentamos comprenderla para seguir desarrollándola hacia el futuro. De manera que ese diálogo no se termina nunca. Como veis, podemos entender la hermenéutica, como os decía, como una reformulación o como una actualización de aquel método socrático del que hablamos al principio del tema, solo que ahora estaría adaptada o adecuada a lo que llamamos el paradigma lingüístico. Sócrates creía que a través del diálogo era posible captar o conocer esas verdades eternas. Pero ahora la hermenéutica nos invita a entender el diálogo como una conversación con la tradición. La hermenéutica consistiría ni más ni menos que en interpretar la manera en que hemos interpretado el mundo. Eso nos llevaría a un diálogo con nosotros mismos, a un diálogo con nuestra tradición, que nos permitiría orientarnos en el presente, comprender por qué estamos aquí y por qué comprendemos el mundo de esta manera, lo cual nos permite reflexionar sobre cómo podemos comprender el mundo en el futuro. En definitiva, la hermenéutica entiende la verdad como un proceso. Como veis, en el siglo XX estamos muy lejos de entender el conocimiento como esa captación de las verdades eternas. Pero sin embargo, el problema de cómo es posible alcanzar la verdad sigue teniendo tanta actualidad y sigue siendo tan importante como entonces. Seguimos enfrentándonos al problema de determinar, de entre todas las razones, cuáles son más válidas que otras. La hermenéutica acepta que a través del lenguaje nos encontramos con diferentes tradiciones y por lo tanto diferentes concepciones del mundo. Hoy, como en los tiempos de Sócrates y los sofistas, nos encontramos ante una multitud de verdades. Pero la hermenéutica considera que a través del diálogo quizás sea posible llegar a algún tipo de acuerdo. La verdad, por lo tanto, ya no será una verdad eterna y objetiva, sino que la verdad será algo a lo que lleguemos a través de un diálogo, algo en lo que estemos de acuerdo, pero ya no a través de la conciencia, sino a través del lenguaje. En fin, la idea fundamental de esta clase, y que sirve como cierre del tema, es que el problema del conocimiento aún hoy sigue profundamente vivo. Y yo espero
que a lo largo de estas sesiones hayáis adquirido algún tipo de herramientas o conceptos que os ayuden a reflexionar mejor sobre él. Como veis, el diálogo continúa y ahora os toca a vosotras y a vosotros. En fin, con esta idea damos por cerrado el tema 2, que hemos dedicado al problema del conocimiento. En el próximo nos dedicaremos a reflexionar sobre la ciencia y sus problemas desde una perspectiva filosófica. Pero eso, jóvenes, como os digo, será en futuros vídeos. Por el momento, eso es todo. Muchas gracias por haber estado ahí a lo largo de todo este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!